Muchas gracias, Carlos, por el pase. Ahora damos inicio al nuevo segmento Noticias Comunas. En estas noticias vamos a iniciar con la conmemoración del 1 de mayo. Recordemos que este 1 de mayo miles de trabajadores, sindicatos y federaciones marcharon en distintas regiones del país y el mundo en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Fecha histórica que recuerda la lucha obrera por las 8 horas y la conquista por los derechos fundamentales. En nuestro país, la movilización fue encabezada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, junto a distintos gremios sindicales, federaciones y organizaciones sociales que exigieron mejores salarios, respeto en la negociación colectiva, estabilidad laboral y pensiones dignas. Con pancartas, banderas y consignas sindicales, diversas organizaciones laborales participaron en la movilización exigiendo ya lo mencionado anteriormente, pero sobre todo el respeto a los derechos de los trabajadores, el incremento salarial y la defensa de la negociación colectiva y sobre todo por mejores condiciones de trabajo. Durante la jornada participaron distintas federaciones, sindicatos y colectivos sociales. Entre ellos destacan la Central Unitaria de Trabajadores, la FENAOM, el sindicato INDECO, a quienes vimos presentes en la marcha, puesto que también la comuna y sus asesores estuvieron presentes. La movilización también puso énfasis en denunciar el avance de la precarización laboral, la problemática que afecta a miles de trabajadores bajo contratos inestables, terciarización y reducción de derechos laborales. Mientras trabajadores en distintos países recordaban las luchas históricas del movimiento obrero, en América Latina continúan las tensiones sociales y económicas, como vamos a ver a continuación. En Quito, más de 3.200 buses urbanos redujeron sus horarios de atención como medida de presión del gremio transportista para exigir apoyo económico al municipio. La decisión fue tomada durante una asamblea realizada en el Sindicato de Choferes Profesionales de Quito, donde dirigentes y representantes advirtieron que el sistema atraviesa una situación financiera crítica tras el incremento de combustibles y el retiro de compensaciones estatales por el subsidio al diésel, al incremento permanente de combustibles, repuestos y mantenimiento. Desde el 5 de mayo, las unidades dejaron de circular en los horarios habituales de los trabajadores y nos referimos a la madrugada y noche. Y es que esto afecta a más de 1.800.000 usuarios, entre ellos en su mayoría trabajadores, pues ya que dependen del transporte público para movilizarse y dirigirse a su centro laboral. Frente a ello, los transportistas plantearon dos alternativas: una compensación por 10 centavos por pasajero o la revisión de la tarifa del pasaje para evitar el colapso del sistema. Esto significa un incremento en la ciudadanía. Cabe mencionar que la reducción de buses ya ha generado largas filas, retrasos y preocupación en la ciudadanía, mientras continúa el debate sobre quién debe asumir el costo de sostener el transporte público en medio de la crisis económica. Puede ser el Estado, los municipios o finalmente los propios usuarios y trabajadores. Ahora vámonos a Bolivia, y es que Bolivia entra en su segunda semana de protestas y bloqueos en medio de una creciente presión sindical y social contra el presidente Rodrigo Paz. Lo que inició con reclamos por combustible, salario y el aumento de costo de vida terminó convirtiéndose en movilizaciones que ahora exigen la renuncia del mandatario. La Central Obrera Boliviana, más conocida como COP, ratificó el paro movilizado indefinido y convocó a más de 70 organizaciones sindicales, federaciones, centrales obreras departamentales y sectoriales para continuar con los bloqueos en La Paz y el Alto de Bolivia. Entre los sectores movilizados destacan federaciones campesinas como Tupac Katari, Los Ponchos Rojos y sindicatos fabriles, maestros urbanos y rurales, choferes interprovinciales, organizaciones vecinales y centrales obreras regionales. Las protestas son encabezadas por dirigentes como Mario Argollo, máximo ejecutivo de la COP, además de Milton Condori y líderes campesinos y sindicales que firmaron un pacto de unidad para mantener las medidas de presión. Los movilizados exigen incremento salarial, reposición del poder adquisitivo, abastecimiento de combustible con calidad certificada. Esto quiere decir derogar la ley 1720,
y también rechazan la reforma sobre minería, hidrocarburos y que, según denuncian, favorecen privatizaciones y afectarían empresas estratégicas del Estado. Mientras el gobierno busca diálogo con empresarios, alcaldes y dirigentes sociales, los sindicatos sostienen que las protestas reflejan el cansancio de trabajadores y sectores populares frente a una crisis que continúa agravándose. Ahora, la situación también evidencia el proceso histórico de las organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia, donde la COP vuelve a posicionarse como uno de los principales actores políticos y sociales del país. Ahora nos vamos al plano nacional e iniciamos con una gran noticia y nos referimos a la ley de la silla. Y es que el Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley 13.572, conocido como la ley de la silla, una norma que garantiza el derecho al descanso sentado para trabajadores que permanecen de pie durante más de 3 horas continuas. La medida beneficiará principalmente a trabajadores de supermercados, tiendas, vigilancia, salud y atención al público, sectores donde miles de personas realizan extensas jornadas de pie diariamente. La ley obliga a empresas públicas y privadas a implementar sillas ergonómicas, pausas activas o sistemas rotativos de descanso. Además, SUNAFIL podrá sancionar a las compañías que incumplan la norma considerada una infracción grave. Diversos gremios y trabajadores saludaron la aprobación de la ley, señalando que durante años normalizaron jornadas laborales extenuantes sin posibilidad de descanso, especialmente en centros comerciales, cadenas de tiendas y empresas de servicio. Cabe señalar que las empresas tendrán hasta 12 meses para adecuarse a la nueva regulación una vez publicada oficialmente y reglamentada por el Ejecutivo. Ahora pasamos a otra gran noticia y nos referimos al reglamento de protección frente a radiación solar. Y este reglamento se hizo posible debido a las alertas por el aumento de casos de cáncer a la piel, daños oculares y enfermedades vinculadas a la exposición extrema al sol. El Ministerio de Salud aprobó finalmente el reglamento de ley número 30.102, una norma que estuvo más de 13 años sin aplicarse plenamente. El MINSA impulsó esta medida luego de advertir que miles de trabajadores en construcción, limpieza pública, vigilancia, transporte y comercio laboraban durante horas bajo radiación ultravioleta. Por eso, desde el pasado 14 de abril del presente año, entró en vigencia el Decreto Supremo número 003/2026, que obliga a empleadores públicos y privados a implementar medidas reales de protección frente al sol. Es decir, las empresas deberán evitar labores al aire libre en horarios de la mañana. Deberán entregar equipos de protección personal, aplicar rotación de personal y realizar controles médicos ocupacionales para prevenir cáncer a la piel y daños visuales. Además, SUNAFIL podrá fiscalizar y sancionar a las empresas que incumplan estas obligaciones. Por último, el MINSA señaló que la exposición prolongada a la radiación solar, que es considerada un riesgo laboral y un problema de salud pública, especialmente en un país como el nuestro, donde varias regiones registran niveles extremos de radios UV durante gran parte del año. Ahora nos referimos a la ley para vigilantes de salud, porque tras años de reclamos sindicales y protestas del personal de salud, el gobierno promulgó las leyes número 32.563 y 32.568, normas que amplían derechos laborales para miles de trabajadores CAS del MINSA y E-Salud. La medida fue respaldada y celebrada por gremios como FENADVISA y Confecas Perú, calificándola como una conquista histórica para los trabajadores que estuvieron en primera fila durante la pandemia. ¿Y qué establecen estas normas? Pues la ley 32.566 amplía el pago de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS, mientras que la ley 32.568 permitirá el nombramiento progresivo de trabajadores CAS al régimen laboral 728, otorgándole mayor estabilidad, beneficios sociales y protección laboral. El proceso beneficiará a profesionales, técnicos, auxiliares, vigilantes y personal administrativo de salud que trabajaron durante la emergencia sanitaria y que por años denunciaron precarización laboral e inestabilidad.
esta lucha no nació ahora. Fueron años de movilizaciones, plantones y exigencias para que el Estado reconozca los derechos laborales de miles de trabajadores que sostuvieron el sistema de salud en los momentos más críticos de nuestro país, como fue la pandemia. Durante el programa hemos venido mencionando normativas que buscan el bienestar del trabajador, sin embargo, muchos de estos no se cumplen en todos sus ámbitos y es por eso que traemos nuevamente una noticia de huelga. Y este es el 10º día de huelga indefinida en la que la Federación de Trabajadores de Industrias Manufactureras y Afines del Perú acompaña activamente al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de DINE, reafirmando su respaldo a la lucha por los derechos laborales y condiciones de trabajo dignos. El sindicato mantiene la paralización frente a la negativa de la empresa a resolver los pliegos de reclamos correspondientes a los periodos 2025-2026 y 2026-2027, denunciando más de 2 años de estancamiento de la negociación colectiva. Los trabajadores señalan que las propuestas presentadas por la empresa resultan insuficientes frente al alza de costo de vida y la inflación, además de cuestionar la falta de voluntad de diálogo por parte de la nueva gerencia. En ese contexto, los trabajadores exigen incrementos salariales, respeto a la negociación colectiva y mejoras concretas en sus condiciones laborales. Tanto la FETRIMAP como la Confederación General de Trabajadores del Perú han reiterado su respaldo exigiendo una respuesta inmediata de la empresa y una negociación efectiva que garantice resultados justos para la clase trabajadora. Las noticias reflejan una misma realidad: trabajadores organizados en distintos sectores y países que siguen exigiendo salarios justos, respeto a la negociación colectiva y condiciones dignas frente al alza de costo de vida y la precarización laboral. Al mismo tiempo, se evidencian avances importantes como leyes, reglamentos y acuerdos que reconocen derechos legalmente demandados, mostrando que la lucha colectiva sí genera resultados concretos. En este contexto, el sindicalismo, como podemos ver, se reafirma como una herramienta vigente de defensa y conquista de derechos. Eso sería todo con Noticias Comuna. Nos vemos en el próximo bloque. Te doy el pase, Carlos.